Dale, Sabri. Ahí comparto pantalla y empezamos. Dale. Bueno, ¿se puede ver mi pantalla ahí? Sí, se ve bien. Sí, eso Se es. ve, se ve, se ve. Perfecto. A ver. Poner ahí arriba. Bueno, bienvenidos. Obviamente esta es la clase Git. Empecemos con una breve intro acerca de mí, para que sepan quién soy y que no les sale un desconocido, ¿no? Bueno, mi nombre es Alan. Soy un full stack developer, principalmente con foco en JavaScript y Node.js. Trabajo en Incluid para el proyecto de Naranja y estoy dentro del 5% de el top de personas que saben Git, básicamente, según LinkedIn, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos la intro, arranquemos nomás. Por cierto, acá también si alguien quiere stalkearme un poco, dejo también unos links, por si quieren saber un poco más de mí. Empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Qué sería Git? Bueno, Git es algo, la definición es muy simple. Git es lo mejor que te va a pasar en la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Es una herramienta que la tenés siempre que la necesitas. Cuando no la necesitas, no hace falta que la uses. Te resuelve más problemas de lo que te crea. De hecho, en mi opinión, es muy raro que te cree problemas. O sea, generalmente, si, si realmente te surge un problema en base a Git, probablemente es porque no conozcas del todo la herramienta, ¿no? Ahora, hablando en serio, ¿no? En resumen, es un sistema de control de versionado. ¿Qué significa esto? Básicamente es una herramienta que te va a permitir hacer, entre otras muchas cosas, que ahora voy a nombrar un par, básicamente tener un histórico de los cambios que se vayan haciendo en un proyecto. Además de eso, ¿no? Como digo, sirve para mantener el orden de ese histórico. También te deja mantener diferentes versiones, hasta podés inclusive desarrollar dos versiones o más en paralelo de un solo proyecto, lo cual por ahí es raro el caso, pero es algo que está muy útil de tener la posibilidad. Permite que varias personas, inclusive varias empresas distintas, puedan trabajar de forma ordenada. De hecho, los mayores proyectos, los proyectos más grandes, generalmente están hechos en Git. El mismo core de Linux está versionado por Git. El Visual Studio Code, que es muy conocido también. O sea, es como la herramienta por excelencia para esto. Te deja encontrar, gracias al control de versionado que nombraba, básicamente puedes encontrar en qué fecha, qué momento, hora o cualquier detalle donde se puede introducir un error, ¿no? Esto significa que también se puede encontrar el culpable, ¿no? Para echarle agua, nada más. También puedes automatizar tareas. Ya voy a mostrar un poquitito más adelante, pero tiene algunas features, funcionalidades como hooks o ganchos, también conocidos como eventos, que básicamente es para ejecutar ciertas tareas según determinadas acciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer que al agregar un cambio al repositorio eh, se ejecuten test unitarios o se le avise por Slack a alguien, inclusive si estamos trabajando con un servidor de Git externo como GitHub o GitLab. De hecho, es muy común que por ahí quizás no todos conocen el término, ya que esta es una charla media eh, ¿cómo es? De introductoria, pero inclusive también cuando queremos meter código a un repositorio y ese código contiene error, hasta
gracias a estos hooks y el servidor de Git podemos hacer que nos avise por mail diciendo, che, me metiste un error, lo cual es muy poderoso y por eso es como la herramienta por excelencia que casi todo el mundo utiliza, ¿no? Permite mantener varias copias del proyecto porque es un control de versionado que se le llama descentralizado, que como dice la palabra, simplemente no tiene un lugar central donde se aloja, sino que muchas personas pueden tener muchas copias de lo mismo, todos van a mantener la línea de tiempo correspondiente, aunque son independientes una de otras. Esto significa que básicamente vos podés tener la misma copia del proyecto que yo, pero si haces modificaciones, eso te va a quedar a vos, a no ser que, bueno, después ya más adelante vamos a ver cómo subirlos al mismo lugar. Y bueno, eventualmente la idea de Git, además de mantener el orden, es mejorar la calidad del producto final. Obvio que tampoco es que hace magia, ¿no? hay que saberlo usar. Bueno, entonces para saberlo usar tenemos que saber cómo se usa, obviamente. Tenemos tres diferentes formas que serían las más importantes. Una, por la línea de comandos, quizás es la que a la gente más chocante le resulta, especialmente cuando vienen de interfaces que son como más user-friendly, más amigables al usuario. Por ahí como sistema operativo como Windows o Mac, la gente tiende a evitar la terminal, la famosa terminal. Pero bueno, yo creo que es la más poderosa y ahora vamos a ver por qué. Tenemos la interfaz de proveedor, le digo yo, básicamente es la interfaz que nos provee un servidor de Git. Por ejemplo, GitHub nos da cierta posibilidad de, por ejemplo, crear merge, podemos hasta crear archivos, tiene hasta un editor de archivos, de GitLab lo mismo, y entre otras cosas. Es muy necesario que lo usemos en algunos casos, los cuales voy a mencionar también más adelante. Y por último, tenemos los clientes de escritorio, ¿no? Estos son como herramientas que te permite, por detrás lo que hacen son tirar los comandos de Git, pero lo hacen de una forma que ofrecen una interfaz al usuario que por ahí es más amigable. Por ahí en vez de tirar un comando, apretás un botoncito, ¿no? Esa es lo más común. Ahora, si tenemos tres formas de usar Git, ¿cuál sería la forma correcta? ¿Alguien sabe? No hay. La que mejor sepas usar, supongo. Claro. Más o menos. En realidad la respuesta en realidad es muy simple y hasta chistosa, diría yo, que es la que más evita el bullying. ¿Por qué? Porque si bien había dicho que tenemos tres tipos digamos, tres formas de comunicarnos con Git, hay algunas que, en mi caso, me gusta hacerle bullying. Ahora voy a explicar bien por qué. En el caso más importante, que es el que a mí me gustaría que descartemos en primer lugar, son las interfaces de escritorio, los clientes de Git. ¿Por qué? Básicamente, nosotros en realidad no sabemos qué es lo que está haciendo por detrás el programa. O sea, por ahí nos puede decir, sí, estoy haciendo un merge, pero en realidad quizás ni siquiera está haciendo un merge, está haciendo otras cosas. Yo sé que es poco común y que quizás es raro que eso pase, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo tenemos la certeza? El más famoso, por ejemplo, es GitKraken, el cual es muy conocido dentro del proyecto donde estamos y le hacemos mucho bullying porque generalmente, al no tener un real control sobre lo que pasa por detrás, es muy probable que te autogeneres problemas en cuanto a cuando querés resolver conflictos o querés moverte sobre la misma línea histórica del versionado de Git, entre otras cosas. Es más, creo que tenemos presente un invitado que justamente al intentar hacer un merge, en resumen terminó como borrando el repositorio, increíblemente. Y bueno, se ganó el bullying de toda la oficina, ¿no? Obvio que en realidad, como habían dicho, no es que hay una forma correcta de usarla. O sea, lógicamente lo que te sea más cómodo, por ahí es lo mejor, quizá lo más rápido.
Pero bueno, yo personalmente recomiendo que no usemos clientes por estos casos, ¿no? Porque es muy probable que hagamos algo que realmente no sea lo que queremos. Ya que al tener como una interfaz gráfica, no es que nos ofrece absolutamente todas las posibilidades de Git, como cuando usamos la terminal, sino que ofrecemos lo que el desarrollador de ese cliente nos quiere, básicamente. Por otro lado, otra cosa que vamos a descartar es la interfaz del proveedor, como esto que decía de GitHub, de Bitbucket, etc. ¿Por qué? Ojo acá, porque no es que vamos a descartar por completo esta herramienta, sino solo la, la mayoría, ¿no? Hay cosas que sí o sí vamos a tener que recurrir, como ya vamos a ver, como en el caso de los famosos forks. Pero generalmente no es recomendable el uso, no es recomendable que desarrollemos inclusive en el editor de GitHub. Realmente no conozco a alguien que lo haga, pero bueno, yo recomiendo que no, simplemente por el hecho también de que no tenemos acceso a realmente qué es lo que pasa. Tenemos como poca visibilidad al respecto, solo vemos lo que nos muestra el proveedor en sí, no sabemos realmente qué es lo que pasa por detrás. Así que bueno, yo optaría también por descartar estas dos. Entonces, ¿con qué nos deja esto? Y con la famosa y temida consola o terminal, le dicen algunos. O bueno, línea de comandos. Entonces, de nuevo, ¿por qué elegimos esta? Yo tiro solamente 3 motivos, pero hay muchos más. Estos quizás son los más importantes. Uno, puede ser tan completo como necesitamos, lo cual significa que tengo absolutamente todo el poder de Git en mi teclado, básicamente. O sea, cualquier cosa que yo quiera hacer con Git, siempre y cuando haya una función para eso, lo tengo a mano, lo puedo usar. Inclusive tenemos herramientas de documentación que nos ofrece la misma línea de comandos. De hecho, todas las funcionalidades de Git están documentadas en la misma consola. Aunque bueno, siempre obviamente tenemos nuestro querido amigo Stack Overflow, ¿no? O Google. Entendemos mejor qué es lo que está pasando, ya que a medida que vamos tirando los comandos nos da toda la información, no nos oculta nada. De hecho, inclusive tiene muchos tips. Por ahí cuando nosotros queremos, por ejemplo, crear una branch y nos equivocamos y escribimos un typo, la misma consola nos dice, che, ¿no quisiste escribir tal cosa? Y lo cual está muy bueno y además te ayuda a memorizarte los mismos comandos, ¿no? Y bueno, lo último, y no menos importante, queda mucho más probable. Vamos a ser sinceros. Ahora, la línea de comandos se usa para los que están acostumbrados a laburar con Linux o con Mac. Tenemos como una forma de escribir los comandos en la consola que son consistentes en casi todas las herramientas. Que acá tenemos básicamente cómo sería. Básicamente escribimos el programa, el nombre del binario, que siempre va a ser Git en este caso. Después la funcionalidad que queremos. Y bueno, ya después pasan a diferentes cosas. Cuando el comando tiene diferentes acciones, le digo yo, lo primero que hacemos después de escribir la funcionalidad es lo que queremos hacer con esa funcionalidad. Por ejemplo, si estamos trabajando con remotos y queremos agregar uno, vamos a escribir git remote, que es la funcionalidad, y después add, y por último, los parámetros. Abajo dejo varios ejemplos. Por ahí git stash, ahí estoy usando la acción apply dentro de la funcionalidad de stash. O sea, son como subfuncionalidades que hay adentro de cada una de las funcionalidades de Git. Y ahora, ¿cómo es que funciona en un caso común, un caso más práctico, ¿no? Lo primero y más importante es que necesitamos un repositorio para trabajar con Git. Es decir, no es que podemos agarrar Git y tirar los comandos en un lugar que no contenga un repositorio, obviamente. Sí o sí necesitamos que esté inicializado. No hace falta que lo hagamos nosotros, o sea, lo puede hacer otra persona, lo cual es muy común cuando en las empresas de desarrollo. Nosotros vamos a agarrar y vamos a
lo más probable no sea que nosotros creemos el proyecto, sino que al entrar a trabajar directamente saquemos ese repositorio. ¿Cómo es que lo sacamos? En realidad, copiarlo, por así decirlo. Se clona. ¿Por qué se dice clona y no copiar? Porque copiar en realidad, a mí personalmente me suena más a que estamos copiando el contenido, ¿no? El código. Pero esto no es realmente lo que está pasando. Nosotros no copiamos únicamente el contenido, sino que copiamos absolutamente todo. Esto significa todo el histórico de los cambios, toda la parte que no vemos en sí, absolutamente todo es copiado cuando lo clonamos. Por eso es que se le dice clonar en vez de copiar, ¿no? Al clonarlo, pasamos a tener un repositorio inicial y el repositorio desde donde nosotros hicimos la clonación, nosotros pasamos a llamarla remote, porque es el lugar remoto de donde traemos los cambios. De esta forma, al poder clonarlo exactamente como estaba, se logra que los diferentes usuarios de ese repo o desarrolladores tengan todas copias independientes. Ojo que independiente no significa que no tengan relación entre ellas. ¿A qué voy con esto? No es que yo al clonarlo dejo de tener acceso al repositorio principal, sino que al contrario, puedo traerme cambios nuevos que suban a ese repositorio, o inclusive yo mismo puedo agarrar y subir cambios. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo también en vivo, una demo. Ahora, para repasar un poquito, necesitamos saber algunos conceptos clave para poder hacer todo este flujo de trabajo básico. Acá voy a dejar un pequeño cheat sheet o, bueno, un machete, se diría en criollo. En primer lugar, para crear un repositorio desde cero, es decir, cuando no vamos a clonar uno, sino que nosotros mismos vamos a crear uno, utilizamos el comando init. Al usar git init, básicamente le decimos que la carpeta en la que estamos parados es un repositorio de Git. Entonces, ¿qué hace Git? Bueno, va a crear toda la información para esa carpeta y empezar a traquear los cambios ahí mismo. Se puede clonar un repo ya existente, como recién nombraba. Esto se hace con el comando o funcionalidad clone. Es muy simple, es muy sencillo de usarlo. Simplemente escribimos git clone y la URL del repo, que bueno, ya vamos a ver también cómo sacarla. Los cambios los agrega un autor. Ojo con esta palabra porque es como una palabra clave. Básicamente la persona que agrega commits es denominada un autor. ¿Y qué son los commits? Que es de lo más importante de Git. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es un punto donde se agregan cambios, ¿no? Es un punto dentro de la línea histórica. Estos commits se agregan sobre esta línea histórica que nombraba, la que le vamos a denominar branch, o en español rama. Las ramas se pueden alojar en un repositorio, que bueno, nosotros lo que hicimos cuando hicimos git init o git clone es justamente crear o clonar un repositorio, ¿no? Cuando digo alojan, no significa que yo tengo que subir los cambios. Es más, quizá para la mayoría de la gente esto no es algo común, pero ni siquiera necesito internet para usar Git. Es decir, ni siquiera necesito tener un repo externo. O sea, yo puedo usar Git en un proyecto mío propio, tenerlo solo en mi compu y listo. Y que actúe solo para controlar el versionado, ¿no? No hace falta publicarlo ni subirlo a la nube ni nada. Si yo quisiera hacer eso último, de subirlo a algún lado, o si estoy trabajando sobre un repositorio clonado, ese repositorio se denomina remote. Básicamente, remote, como suena la palabra, es el lugar remoto donde yo voy a traer o subir cambios. Cuando tenemos un repo creado manualmente, nosotros no tenemos remote porque somos nosotros mismos, ¿no? Pero no significa que no podamos subir ese repo a otro lado. Si nosotros quisiéramos subir el código o la línea histórica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a un proveedor como GitHub, creamos un repo y ahí ya tenemos un remote para agregar al nuestro.
Y bueno, ahí se puede pasar a hacer el vínculo para subir todo esto que estoy mencionando. Se pueden unir las líneas históricas o ramas o branches usando merge. También este es un término indispensable para el uso de Git. Esto es muy útil para cuando tenemos varias personas trabajando en algo. Imagínense que si todo el mundo mete código o funcionalidades en el mismo lugar al mismo tiempo, básicamente es un descontrol, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es separar lo que se va a hacer en diferentes ramas y después se van mezclando una con otras, ¿no? Para poder traernos los cambios de los otros. Teniendo ya trabajando un remote, podemos traernos cambios de ahí haciendo un pull o podemos subir haciendo un push. Ahora, quizás fui muy rápido, así que probablemente me van a decir, che, maestro, no entendí nada. Así que no pasa nada. Vamos a ver cómo es que se mantiene el versionado y después vamos a ver un ejemplo. De forma gráfica, pasamos a tener esta línea histórica de la que tanto estuve hablando, ¿no? Tenemos una rama. Cuando nosotros creamos un repo, generalmente la rama se llama master por defecto. De hecho, ahora están viendo de cambiarlo para que se llame main por temas de inclusividad. Pero bueno, por ahora sigue siendo master, la que viene por defecto, ¿no? Es como el lugar donde vos empezás tu proyecto dentro de Git. Como he dicho, los commits son como lugares en la línea de tiempo donde se meten cambios. Esas se van alojando adentro de esta rama. Estos commits tienen bastantes datos adentro. Los más visibles serían el hash, que le decimos es como un ID único que relaciona ese commit a bueno, todos los datos que mantiene por detrás, ¿no? Además de ese ID tenemos un mensaje, el cual lo escribe el autor que realiza el commit. Y bueno, el hash, vale recalcar, está en un formato de SHA-1. Esto es un poco más técnico, pero bueno, por ahí los que saben de codificación, de encriptación, tienen más conocimiento al respecto. La verdad que no vamos a entrar en detalle porque no nos viene, como que no nos es tan útil. ¿Qué pasa? Yo había dicho que podemos mantener diferentes ramas en el caso de que queramos laburar en diferentes cosas al mismo tiempo, ya sea uno mismo o entre varias personas. Esta branch permite hacer eso, ¿por qué? Porque cada una de las branches puede tener commits independientes uno de otro, o sea, cada branch puede tener commits que no están en ninguna otra, o a su vez pueden compartir también. De hecho, al momento de crear una branch, en realidad lo que estás haciendo es separar esa línea histórica, crear una nueva y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero todo lo que se hizo previamente se va a mantener. Por eso es que acá en el dibujo yo creo la rama a partir de un commit, porque ese commit va a ser el punto inicial de esa rama. Ojo, no significa que en realidad la rama va a contener, digamos que el inicio de esa rama no va a ser solamente ese commit, sino que todo lo anterior, todo lo que se hizo anteriormente en la rama desde la cual me basé, lo voy a tener. Voy a mantener todo el historial y toda la información que se hizo hasta ese momento. Y bueno, después si queremos mezclar las ramas, las features, en lo que estemos trabajando, se hace un merge. ¿Qué es un merge? Así en muy grosso modo, es simplemente un commit que mezcla los cambios entre una cosa y otra. Algo para recalcar que por ahí la gente no está tan al tanto. Cuando nosotros hablamos de mezclar cambios, no es que estamos mezclando el código en sí ni el producto final, sino que estamos mezclando las líneas históricas. O sea, los commits que yo fui creando en la rama que voy a mergear contra la otra, eso es lo que nosotros estamos trayendo. No es que traigo el código y nada más, sino que todos los commits van a venir con toda la información y todos los cambios que se fueron metiendo. Esto significa que en la rama principal en la que estoy mergeando esos cambios, voy a tener todavía el histórico de la rama que yo mergeé. Esto está muy bueno porque
sin tener que cambiar de rama, yo puedo ver el historial de lo que se fue haciendo y cómo se fue haciendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No tengan miedo. Voy a leer un poco el chat. ¿Estamos? Ah, acá está la persona a la que le hicimos bullying. No, no se puede ir al baño, por cierto. Ah, mentira, ya vamos a tener de último un breve break. Bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos pasar directamente a una demo, ¿por qué no? Disclaimer puede fallar, ¿no? A ver. Bueno, acá tengo a mi izquierda un editor básico, el más básico de todos, Sublime, creo que es muy conocido. A la derecha tengo una terminal, así que bueno, ¿qué es lo que quiero hacer yo acá? O sea, en este caso voy a mostrar un ejemplo de cómo crear un repo, ¿no? Lo cual es muy sencillo. ¿Qué pasa? Primero voy a crear la carpeta donde voy a tener todo mi repositorio, todo mi código, Pepe. Uso mucho los Pepe en los ejemplos, así que va como piña. Una vez adentro, tiro un git init y listo. Ya tengo el repositorio de Git. Acá inclusive me ayuda la terminal y me dice que estoy en la branch master. O sea, la branch por defecto siempre va a ser master. Creo que me habían preguntado cómo ver las ramas, ¿no? Muy sencillamente voy a usar la funcionalidad branch y listo. Ahí me tira las ramas. En este caso solo tengo la que estoy trabajando, así que no me las muestras. Si tiramos un --help de ese comando, nos lleva inclusive a la docu de Git, lo cual está muy bueno. Esto es lo que yo decía, que la terminal nos ayuda mucho. Por ahí uno de los parámetros más sencillos y más útiles es el "-a", que significa mostrarme todas las branches. Esto incluye también las que están de forma remota. Pero bueno, acá está vacío porque recién lo creo, así que no vamos a tener nada. ¿Qué pasa? Si yo quisiera crear una branch, hay muchas formas de hacerlo. De hecho, creo que hay 3 comandos distintos para hacerlo. A mí me gusta la vieja confiable, git checkout -b de -branch. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué checkout? O sea, estoy trayendo cambios de una branch que voy a crear ahora. Por eso el -b es como, che, pasame a una branch nueva, ¿viste? Entonces le digo pp1. Y ahí me sale que ya me cambié una branch nueva que se llama pp1. Si tiro un git branch ahora, de hecho no sé por qué no me lo está diciendo. Yo dije que podía fallar. Claro, creo que es porque no tengo ninguna información del repo. Me olvidé de que tengo que meter algo sí o sí, ¿no? Eh, Tendría como que hacer un commit para que esa branch tenga cosas y no esté vacía. Pero bueno, ahora termino de hacer el ejemplo y paso a tirar esos comandos de nuevo para que se vea bien cómo quedaría el output de los mismos. Bueno, habíamos dicho que Git te traquea los cambios y te los mete en una línea histórica. Por ejemplo, otra cosa por excelencia que tiene Git es que el traqueo de los cambios lo hace perfectamente cuando estamos trabajando con archivos de texto, ¿no? No solo archivos de texto, sino me refiero a cualquier tipo de archivo, pero que adentro sí contenga texto. Es decir, si vamos a trabajar con imágenes, fotos, videos o ese tipo de cosas, lo recomendable no es usar Git porque estamos metiendo un montón como es, de datos adentro del repo que no son nada necesarios y además no podemos realmente traquear lo que hay por dentro. O sea, los archivos binarios no tenemos forma de que Git sepa qué fue lo que se agregó y se metió. Así que no es lo recomendable para esto, ¿no? Vale aclarar por las dudas. Yo lo que voy a hacer es agregarme este repositorio, acá al editor. Voy a crear un archivo, pp.
Voy a poner pepe.txt. ¿Y qué pasa? Ahora si yo tiro un estado adentro de este repo, voy a tener que hay un archivo nuevo. Tenemos diferentes puntos dentro del trabajo en Git, ¿no? Tenemos los archivos traqueados, no traqueados y staged, ¿no? Ya vamos a ver por partes, pero básicamente el no traqueado son los archivos nuevos que Git todavía no sabe qué hacer con ellos. O sea, si yo creo archivos nuevos, Git no me lo va a traquear a no ser que yo se lo diga específicamente. ¿Qué se hace para que lo empiece a hacer? Simplemente hago git add para agregarlos al repo y tiro el nombre del archivo. Si tiro un status de nuevo, ahí me dice que está staged. Es decir, que este archivo está listo para ser comiteado. El stage es como el paso anterior al commit. Es como si fuera una especie de borrador de un commit antes de mandarlo. Si yo después quiero crear ese punto en la línea de tiempo, puedo crear el commit. Este es el formato más común de hacerlo, que es git commit-m y el título de ese commit, ¿no? El mensaje. Vamos a ponerle pp-create. Y listo. Ahora, tenemos un comando que es para ver la línea histórica de Git, que es git log, donde nos tira un montón de información, entre los cuales está lo que yo había detallado. Por ejemplo, el ID de ese commit y el mensaje. Y bueno, también tenemos quién lo hizo y la fecha en la que se hizo. Ahora, yo acá tengo un commit que se llama pp-create. Entonces, si yo me creo una branch nueva a partir de esta branch, pp2 vamos a decirle, y tiro el log, como había dicho anteriormente, yo sigo teniendo la información y todo el histórico hasta el momento. Ahora, si yo modifico ese archivo, le pongo pp así con varios números, y hago lo mismo, lo agrego al stage del commit, y creo un commit nuevo, y tiro un log, bueno, acá voy a ver que tengo los dos commits efectivamente. Y si me paso a la branch anterior, que era pp1, y tiro el log de nuevo, ya no lo tengo. ¿Por qué? Porque justamente son cambios independientes. Inclusive cuando yo vaya al editor, ya se me va a actualizar con el contenido que está en esta RAM. Y bueno, lo mismo cuando vaya a pp2. Se actualiza automáticamente. Y en teoría, ahora sí me debería tirar data sobre las branches. Acá me muestra las branches locales y el asterisco me indica en cuál estoy parado. Cuando me cambio de nuevo a la branch, tiro de nuevo el comando y también me dice que estoy en pp2. Así que este es un flujo muy básico de Git. Volviendo un poquito. Cierro esto. ¿Alguna otra pregunta? Antes que nada. Pueden poner en el chat o decir. Una consulta. Ahí en la línea de comandos había decía head y apuntaba a una rama. ¿Head hace referencia a la rama en la cual estás ahora mismo, en tu rama actual? ¿O qué hace referencia a head? ¿Cómo? No te entendí la última parte, perdón. Arriba dice git log, Sí. dice commit y al final, paréntesis, dice head pp1. Y más arriba creo que está pp2, pp1. Sí. ¿El head hace referencia siempre a la rama en la cual estás parado? ¿O qué el Sí. head? Está buena la pregunta. Básicamente, analizando todas las partes, tenemos el hash del commit y después tenemos esta información que es sobre lo que estás preguntando. El head, esto hay que memorizarlo bien de Git, es básicamente el punto en el que estamos parados en nuestro repositorio, el punto histórico donde nosotros estamos en el momento en el que estamos tirando el comando, ¿no? Y sí, efectivamente me dice la branch en la que el head está parado. Es decir que sabemos, leyendo esto sabemos que estamos en la branch de pp1 y estamos en el commit, bueno, este ID que no voy a leer obviamente, que bueno, después contiene pp-create y me dice la fecha y todo lo demás. ¿Eso resuelve tu duda? Más o menos. Entonces, ¿el head es la en la cual estás o en la head
dice a la cual pertenece ese commit. No, el head te indica, te dice siempre dónde vos estás parado. O sea, es como el... Vamos a ver el gráfico por ahí es más fácil. A ver. Acá. Supongamos que nosotros acabamos de hacer un commit, ¿no? Bueno, nuestro head, supongo el commit tiene como mensaje conjunto de cambios, ¿cierto? Bueno, si recién lo terminamos de hacer, ¿qué quiere decir? Que nosotros ahora vamos a estar parados sobre ese commit, ¿cierto? ¿Qué significa que nosotros estemos parados? Significa que el head de Git, el encabezado, está sobre ese lugar. Es como saber en qué punto vos estás en el momento en el que vos estás usando Git. Si yo después hiciera otro commit, supongamos que ahora hago el último que dice merge tal, ahí voy a estar adentro de ese último commit. Quiere decir que el head siempre va a ser el lugar en el que vos estás trabajando. Si vos después querés crear otra rama, el head va a estar en el último commit, pero en la otra rama. Por eso es que acá te indica que vos estás sobre la rama Pepe y el head de esa rama es este commit. Quiere decir que este fue el último commit que se hizo en esa rama. Es sobre el que vos te paraste al cambiarte. Sobre el que vos estuviste parado cuando tiraste el log, digamos. ¿Me seguís? Sí. Supongamos yo recién hice un branch nuevo, yo estoy parado en otro branch, pero el head me va a apuntar al branch anterior, porque yo no hice ningún commit, supongamos. No, el head te apuntaría a la rama nueva, pero con el ID del commit anterior. Que en realidad es este caso, justamente este caso el que vos me estás preguntando. O sea, el head se mueve siempre por commit, ¿no? Pero si vos cambiás de branch, acordate que los commits como que se comparten, los commits previos hasta los cuales vos creaste la branch. Entonces el head se va a posicionar en ese commit, pero en la branch nueva. ¿Sí? Por eso es que lo vemos de esta forma acá. Listo, entendí. Gracias. De nada. Vamos a volver acá. A ver qué onda el chat. Sí, sí, no se adelanten. Los conflictos es uno de los casos más importantes y que ya vamos a ver, está muy interesante esta parte. Ahora tengo una consulta. Sí. Te comentaba recién, yo uso Sourcetree y la información visual esa que te da ese gráfico que mostrabas recién, que te la tiene Sourcetree a mano, ¿hay alguna forma de verlo por consola? Sí, hay una forma de que te lo dibuja. La verdad que no me acuerdo cómo es el comando. Creo que es mandándole como un parámetro a log, diciéndole como que te lo formatee. Como un pretty print sería. A ver. No, listo, con eso me confirmaste que Se puede. una de las funcionalidades ya está. Sí, ya la o tengo ahí. sea, lo tiene. Olvídate que lo tiene. De hecho, hay muchas formas de. O sea, vos hasta podés personalizar cómo querés que te aparezca. Te lo aseguro. Pero sí, no me acuerdo cómo es el comando. La verdad que no lo uso mucho. Pero sí, te garantizo que sí lo tiene. Dale, gracias. Ahora, este vendría siendo el archivo que haces traquear usando Git. ¿O son dos cosas diferentes una y otra? Está buena la pregunta, sí y no. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos empezar a traquear un archivo, significa que lo queremos meter a la línea histórica de Git. O sea que lo vamos a querer meter en un commit en algún momento. El stage es siempre el paso anterior del commit. Es como, supongamos que vos tenés un escritorio y una bandeja donde vas poniendo papeles. Bueno, el stage sería esa bandeja. Y cuando vas a hacer el commit, básicamente esa bandeja la llevas, no sé, donde tendría que ir, ¿no? A recursos humanos, ponele. ¿Qué pasa? No solamente cuando vos vas a agregar un archivo al traqueo, es que vas a agregar el stage, sino que cuando vos tenés cambios, quiere decir que esos cambios también lo vas a meter a un commit, entonces también tenés un stage en ese momento. O sea, viene a ser como las dos cosas. No sé si se entiende bien ahí la pregunta ese. Sí, se entendió, gracias. Perfecto. Bueno, GitK puede ser... GitK no es la tool por la cual le preguntan, pero sí es una que te permite hacer lo mismo que... O sea, te resuelve ese mismo problema, ¿no? Pero bueno, ya
Después, cuando termine la clase, se lo googleo y le mando la docu. Pero la verdad que no me puedo acordar de eso. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Sí, yo tenía otra. No sé si vas a hablar un poquito más del tema de los stash. Si Sí, no, te lo hago después. sí, también está cubierto en esta charla. Bueno, en un ratito te pregunto entonces. Dale, buenísimo, Gracias. gracias. Bueno, pasemos nomás. Acá justamente llegamos a la pregunta que me querían hacer de los conflictos, ¿no? Básicamente nadie es perfecto, ni siquiera Git, aunque a veces lo parecen. ¿Por qué digo que Git no es perfecto? Porque hay algo que en realidad es algo que no se puede resolver de ninguna forma, que es cómo saber cuando dos personas están trabajando sobre lo mismo, ¿no? No sé si está el Gonza sobre el cual me basé en este ejemplo, porque ya estuvo en la charla anterior de Git, Estoy acá. pero bueno. Bueno, era otro Gonza, pero te voy a usar a vos en este ejemplo. Eh, Básicamente, acá tenemos un caso en el que hay dos personas trabajando en el mismo archivo, ¿no? En el caso izquierdo tenemos a Gonza devolviendo un 2 pelado, bien hardcodeado. Y en el caso derecho tenemos un código un poquito más fancy con constantes y todo lo lindo, ¿no? ¿Qué pasa? Git no va a saber cuál es el correcto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Que hay un conflicto. La respuesta no es el suicidio. Por favor, no. O sea, yo no le puedo explicar cómo se desespera la gente cuando tiene un conflicto. O sea, la cantidad de suicidios que evité en mi vida explicándoles que no es tan grave el tema de los conflictos, es una cosa incontable. ¿Qué hacer en caso de conflicto? Esto lo saqué del cartel de un ascensor. No intentes abandonar la cabina, o sea, no intentes abandonar el proyecto. No es la solución. No entres en pánico, o sea, si entras en pánico, lo único que vas a hacer es como, esto también lo saqué textual de ese cartel, lo único que vas a hacer entrando en pánico es como nublar tu juicio, ¿viste? No vas a tener en claro qué es lo que estás haciendo en ese momento, así que te recomiendo que te calmes, no pasa nada, no es el fin del mundo, es solo un conflicto de Git, ¿no? No borres el proyecto y lo vuelvas a clonar, por favor. Esto no se hace y no es necesario para nada. O sea, no te preocupes que el proyecto sigue sirviendo aunque haya un conflicto. Y por último, esto es una recomendación personal, es que no dejes que lo resuelva un tercero. ¿Por qué? Dos cosas muy importantes. La primera, y que se aplica también en otros ámbitos, es que si vos dejás que otra persona lo resuelva, vos no vas a aprender cómo hacerlo. Entonces, no te conviene. O sea, mejor lo resolvés vos, de última con cuidado, de a poco, y después ya te lo acordás y listo. No necesitas por ahí la ayuda de otro. Y por otro lado es que un tercero no sabe realmente qué es lo que estuviste haciendo en tu código, ni tampoco tiene idea de cómo es la línea histórica de ese repo, ¿no? Obvio que puede agarrar y ver el git log y fijarse, pero como que no tienen claro qué fue lo que pasó ahí por detrás, ¿no? Entonces esta es como una recomendación personal que posta les hago. Así que bueno, entonces, ¿cómo se resuelven? Vamos a tratar de no morir en el intento, ¿no? No es necesario que tengas ni el Visual Studio Code, ni el Source Tree, ni el GitHub Desktop, ni el Mail, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni eso, ni nada de estas cosas. No necesitas ningún programa externo. O sea, no hace falta. Lo único que sí necesitas es saber algunas cosas que son solamente tres cosas, ¿no? Uno, el head. ¿Qué es lo que es el head? Que bueno, como hablamos, es el lugar en el que vos estás parado en tu repo. El lugar en cuanto a la línea histórica en la que vos estás en el momento. El upstream, o el nombre de la branch, o el hash del commit donde se generó ese conflicto. Es decir, esas dos cosas fueron las que generaron el conflicto, ¿no? Porque yo en el head estaba trabajando en mi código y en el upstream está el código de Gonza, en este caso, ¿no? El de la otra persona. Y bueno, también Git es tan amable que nos pone un separador entre esas dos cosas para que nosotros podamos entender bien qué es lo que pasó. En el caso anterior, cuando yo trate de hacer un merge entre las dos ramas, o sea, Gonza tiene su propia rama y yo tengo la mía, cuando yo trate de hacer el merge, Git lo que va a hacer es, me va a actualizar el archivo donde está el conflicto y me va a meter todo este
todo este lío, ¿no? Tenemos, generalmente aparece encima que es el head, que son mis cambios, o el cambio donde se generó el conflicto. Por ejemplo, si yo estoy mergeando desde master, que es donde está el 2, y trato de mergear la otra branch, me va a aparecer de esta forma. Es decir, el head básicamente es la posición en la que yo estoy. Tenemos el separador, que justamente nos separa entre las dos partes que generan el conflicto, y al final nos dice qué es lo que nosotros quisimos traer que nos hizo explotar. En este caso, la branch de Alan. Digamos, este sería un ejemplo visto desde el punto de vista de Gonza. Es decir, Gonza está tratando de mergear mis cambios. Por eso es que él, al estar en el head con el 2, se le generó el conflicto cuando yo quise reemplazar esa misma línea. La solución para el conflicto es muy fácil. Es una sola, es una regla muy básica. Borrar absolutamente todo lo que no vaya. ¿Qué significa esto? No solo voy a borrar el 2, que es lo que no quiero, sino también borro esos símbolos junto con la palabra head y los otros símbolos junto con el nombre de la branch y también el separador. Y listo, o sea, básicamente es, solo tengo que actualizar el archivo y dejarlo como a mí me gustaría y listo. Eso es todo. Es muy sencillo. Por eso digo que no hace falta herramientas así de fancy como las que nombraba, ¿no? Así que, retomando un poco, en el caso de que yo resuelva ese conflicto, ¿cómo me va a quedar el código? Borrando todo lo que no va. Así de simple. Borro el head, borro el 2, borro el separador y borro el nombre de la branch, junto con los símbolos. Y listo, me queda simplemente el código resuelto, ya sin conflicto, limpio. Y ya está, sin sufrimiento. Hagamos un ejemplo en vivo. A ver. Vamos de vuelta acá a la pantalla del editor. Voy a poner esto acá. En este caso, yo estoy en la rama PP2, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo voy a hacer un cambio. En vez de Pepe, voy a poner Pepe mayúscula, P con 3, guión bajo. Sí, ya sé, mi código está buenardo. No hace falta que me lo digan. Bueno, yo hice mis cambios. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? Agrego ese archivo al stage, perdón. Creo el commit. Yo simplemente estoy trabajando en mi rama, tranquilo, nadie me molesta. Así que voy a decir, actualicé Pepe. Listo. Ahí yo, si tiro un log, básicamente agregué un commit adentro de la rama de PP2. Está acá mismo. Ahora, voy a PP1, que es otra persona que está trabajando sobre otra rama. ¿Y qué va a hacer? Él va a cambiar va a cambiar Pepe por, no sé, Alan 123, ¿cierto? Él lo mismo, dice, yo estoy trabajando acá sobre mi rama, así que ya terminé, voy a agregar ese archivo, voy a crear el commit y voy a decir actualicé Pepe a Alan, ¿verdad? Y listo. ¿Qué pasa? Como habíamos dicho antes, yo tengo commits independientes de las branches, ¿cierto? Tengo este cambio me quedó en la branch PP1 y el otro me había quedado en la branch PP2, ¿no? ¿Cuándo es que va a explotar Git? Cuando yo quiera mezclar esos cambios. Cuando quiera unir las ramas. ¿Cómo se unen las ramas generalmente? Con un git merge, ¿no? Le digo a la rama que quiero mergear. Y acá es cuando la gente amaga con tirarse del balcón, ¿no? Acá es cuando nos genera el conflicto Git. Si vamos al editor, está justamente el ejemplo como había nombrado. Tenemos el head, básicamente donde yo estaba parado, el separador y el nombre de lo que me está generando ese mismo conflicto. ¿Cómo habíamos dicho que era la solución? Simplemente borrar las líneas que no van, borrar el código que no me sirve y la info de Git tampoco me sirve. Por ejemplo, voy a borrar head, voy a borrar esto, voy a borrar eso y voy a borrar esto. Y listo, me queda el código como a mí me gusta, que es con mi nombre, ¿no? Listo, esto, digamos, no estamos listos, ahora falta un paso más, pero esta es la resolución del problema. O sea, si ven, lo único que tengo que hacer es abrir un archivo de texto, borrar las cosas que no van y guardarlas. Ya está, nada más. ¿Qué pasa ahora? Ese archivo, como yo lo modifiqué, va a decir que tiene cambios. Git inclusive me dice que se modificó en dos lugares, me dice bot modified. Y como decía, la consola también te da bastante tips. Me dice que este archivo no está mergeado porque justamente había un conflicto y me dice
¿cómo decirle que ya lo resolví? ¿Cómo marcarlo como resuelto? Que es muy fácil. Simplemente agrego ese archivo, hago un commit y acá yo tengo un tip que es, nosotros generalmente cuando hicimos commit hasta ahora, le estuvimos especificando un mensaje, ¿cierto? Hay un tip que si vos lo escribís sin mensaje, Git te lo autorrellena con un mensaje de merge, ¿no? Acá nos está tirando que se mergeó branch tal hacia tal otra branch. Si nosotros vemos este mensaje, quiere decir que se mergeó bien, correctamente. Así que, ¿qué voy a hacer? Guardo este archivo. Esto es V para los que no sepan. Es un editor de texto para consolas. Tirando WQ se guarda y se cierra. Y listo, ahí me salió que se creó el commit con este hash y este mensaje. Si recuerdan, anteriormente había dicho que el merge es simplemente otro commit que mergea los cambios. Y ahora, si yo voy a Gitlog, acá veo que me traje los cambios de PP2. Ya le había puesto a ese commit que hice en la otra rama, actualicé Pepe. Después están mis cambios, porque esto fue lo que yo hice después. O sea, yo después creé un commit desde la branch en la que estaba. Y por último lo mergeé. Así que acá tengo el merge diciendo que uní las dos cosas. Entonces me queda ya el historial con todos los cambios de ambas ramas. Y además me avisa que yo mergeé dos ramas en una sola. Y como este también es un commit, si yo me pasara a la rama PP2 y tiro git log, no voy a ver ese commit. Acá empieza el log. Porque justamente el merge es simplemente otro commit. Y si me voy acá, me quedó independientemente el archivo como lo tenía antes de hacer el merge en la otra rama. Es así de sencillo, aunque usted no lo crea. Así que en resumen, el merge es simplemente un commit mezclando las dos cosas. Y si hay un conflicto, también se puede resolver de esta manera. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Me van a hacer pensar que explico bien, ¿no? Así que pregúntenme, así queda claro. Hola, hola. No Hola. sé si se escucha. Sí, sí. ¿Qué tal? Me llamo Esteban. Mira, yo tengo una consulta por algo que me está pasando. Sería mi primeros proyecto donde uso Git así en un grupo grande y justo estamos recién empezando, entonces tocamos todo el tiempo las mismas cosas. Ok. Tengo un problema habitual cuando yo subo las ramas, yo me bajo los cambios, hago el merge, resuelvo todos los conflictos, vuelvo a revisar, hago el T, hago el link, me fijo que funcione todo y lo subo. Y ya me pasó en 3 casos que el servidor me dice que hay problemas para mergear. Y es loco porque como que me dice que son mis cambios contra lo que yo me bajé, resolví los conflictos y lo subí. ¿Cuál puede ser el causante de eso puntualmente? ¿Por dónde puede llegar a venir? Ok. Con la explicación que me das pueden pasar varias cosas, ¿no? En primer lugar, quizá va a parecer boludo, o sea, me está diciendo que que ya estás pusheando a ese repo, ¿no? Otras cosas. Así que no creo Sí, que sea problema de permisos, ¿no? Obvio. Sí puede pasar que al momento de que vos querés subir tus cambios, otra sí. persona metió cambios antes. Entonces, ¿qué pasa? Git te lo rechaza porque te dice que tenés cambios digamos, que hay cambios que vos no tenés en tu local, digamos. ¿Y qué pasa? Cuando vos vas a hacer el pull de nuevo, tenés que hacer otra vez el merge con los cambios esos que estás trayendo más los nuevos, ¿no? Bueno, y Eh, descartando ese caso, ¿qué otra cosa podría ser? o sea, la verdad, me suena más a que es eso. Como que sin verlo está difícil, pero mm, Pasa que nosotros tenemos como que nos aprobamos los cambios, o sea, si mi compañero, somos dos aparte nomás, si mi compañero sube cambio, él los sube, nosotros los miramos, los aprobamos y ahí se mergea. El último merge lo había hecho antes yo incluso. ok, O sea, yo hice un merge y atrás, mandé otro PR y ya salieron problemas de conflicto, siendo que me había bajado mis propios cambios y había unido la rama. claro. También otra cosa, yo no bifurco la rama desde mis cambios, sino que vuelvo, digamos, a un punto de integración de lo que realmente está en el servidor y de ahí creo una rama y empiezo un trabajo nuevo.
Entonces cuando yo voy a mergear, primero me bajo todos los cambios O que sea, yo... vos te movés, digamos, en la línea histórica un paso atrás antes de empezar a hacer todo el merge y esas cosas. ¿Eso me está diciendo? Claro, si yo me muevo de lo que realmente está mergeado en la rama de integración del servidor, digamos, con los cambios aprobados por todos nosotros. Si, por ejemplo, yo subo un cambio y nadie lo aprobó, yo cuando voy a subir un PR nuevo, bueno, trato de hablar con los chicos para que me voten eso, me lo aprueben, me bajo esos cambios, lo uno con los últimos cambios que hice. Porque realmente no lo tenía en la rama que bifurqué. Porque todavía no estaban aprobados, digamos. Claro, también puede ser que al hacer todo esos pasos, te Sí. quedás como en una rama que se le llama detach. No estoy seguro igualmente. La verdad, mira, te voy a ser sincero, como que sin verlo se me está dificultando un poco. Ok. Pero bueno, Sí, es después, complejo, al final, si querés, una vez que terminemos toda la talk, te puedo dar un soporte más personalizado, si querés. Bueno. ¿Alguna otra pregunta antes de que sigamos? Hola, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Yo tengo una consulta. ¿Por qué se generan los conflictos? Digamos, ¿cuál es la razón? Porque creo que todas las veces que hice un git merge me salieron conflictos y no sé cómo, si eso va a salir siempre. Ok. En realidad no te debería salir casi nunca. Lo único caso en lo que sí te sale es cuando dos personas tocaron el mismo archivo, pero entre las mismas líneas. Yo, por ejemplo, tenía acá mostré un archivo que tenía una sola línea, así que realmente como que no pude mostrar también el caso. Pero si tenemos archivos grandes y hay dos personas que, por ejemplo, tocan 3 renglones, no sé, la línea 50 hasta la 53, y ponen diferentes cosas, es ahí cuando se va a generar el conflicto. Ojo también porque, por ejemplo, si hay una persona que está usando Windows, ¿no? Y otra persona está usando Linux, eh, por ahí la mayoría sabe, pero por las dudas, ambos sistemas operativos usan un formato de salto de línea distinto, ¿no? Ese es un problema muy común que por ahí se pasa muy por alto muy seguido, ¿no? Por ejemplo, vos hiciste un cambio en otra línea que no toca la que hizo la otra persona, pero si la otra persona guardó con otro formato los saltos de línea, ¿qué pasa? Eso siguen siendo cambios en el archivo. Entonces, cuando vos haces el merge, también puede ser que eso sea lo que esté haciendo que te genere conflictos todo el tiempo. Eso es lo que nos puede estar pasando entonces. Sí. Ahora que lo está contando, porque el otro tiene Linux, También yo puede tengo ser, puesto. sí. Cambiamos una liñita nomás o aplicamos el autoformateador y en eso siempre sale conflicto. Claro. Sí, en realidad, si tenés un slint o algo que te formatee el código, deberías poder evitarlo, porque ahí vos le configurás, che, usás solamente este salto de línea y listo. Pero bueno, también cuando se instala Git en Windows, o sea, hay que instalarlo en Windows, no viene por defecto, pero cuando se instala hay una opción casi al final de los botones de siguiente, tiene como 10 pantallas. Vos tenés que apretar 9 veces siguiente y en la última te dice, ¿qué hacer con los saltos de línea? Entonces vos ahí podés elegir usar los de Windows, usar los de Linux o no cambiarlos. Es decir, cuando vos guardás el archivo, listo, que se suba exactamente así. Esa es la opción que hay que elegir, ¿no? Que La de no encima no cambiar. es la que viene por defecto. Es la última, de hecho. La que viene por defecto es la que use el del sistema operativo, lo cual para mí está mal, pero bueno. Si quieren, todo esto lo podemos ver después, pero me parece por ahí puede venir la mano. Ok. Sí, porque cuando me pasa esto siempre es porque hay renglones de más, de menos, espacio, siempre tiene que ver con eso y a veces mis Claro, cambios contra mis cambios con lo de mi compañero, pero seguramente capaz que eso también tenga que ver un poco. sí, probablemente, ahora que inclusive lo pienso yo, es muy probable de hecho que sea eso. Pero bueno, después, si querés, me mostrás un poco y vemos qué onda. Genial, gracias. ¿Alguna Gracias, otra Daniel. antes de seguir? Bueno, tomaré silencio como un no, así que movámonos. Una de las cosas más copadas y más útiles que tiene Git, apagar incendios. No voy a hacer una demostración muy extensa, pero sí voy a mostrar dos o tres cosas. Bueno, dos de las cosas más importantes que suelen pasar cuando estamos en un proyecto es que algo se rompa
que es lo que pasa siempre, o sea, el problema más común, o necesitamos como meter algo rápido, o inclusive, esto ya es medio, por ahí es medio turbio, por así decirlo, pero por ahí metimos un cambio que no debíamos, y no queremos, o queremos revertirlo, o sea, deshacer ese cambio, o directamente lo queremos borrar del historial de Git para que no quede pruebas de que alguna vez pasó eso, ¿no? Bueno, para estas dos cosas hay dos comandos específicos para cada uno, ¿no? El revert es el más recomendado, el más sencillo, el más rápido, el mejor, obviamente. Lo único que hace el comando de revert es como te crea un commit, es decir, en vez de hacer git commit -m algo, vos tirás un git revert con el hash del commit que querés revertir, y lo que va a hacer es crearte un commit exactamente igual que el otro, pero al revés. Por ejemplo, si en el commit inicial vos escribiste Pepe y haces un revert de ese mismo, lo que va a pasar es que vas a sacar Pepe del archivo, ¿no? Es un commit exactamente igual pero invertido. Ahora vamos a ver también cómo quedaría. Otra cosa, para el caso de de que no queremos que quede registro, es el reset hard. Esto es muy peligroso. Yo realmente recomiendo que no lo usen nunca. Para la mayoría de los casos el revert va a bastar. Pero bueno, lo que hace es te borra, te modifica la línea histórica de Git y te borra commits de pecho, de pechardo. O sea, directamente estás borrando no solo los cambios, sino las pruebas de que alguna vez eso pasó. Digamos, todos los puntos que vos estés reseteando de forma hard directamente se borran de la línea de Git. Lógicamente, esto solo funciona en tu local, ¿no? Porque si nosotros después queremos hacer un push, obviamente suponiendo que estamos trabajando con algún repositorio remoto como GitHub o algo por el estilo, nos va a decir, no, che, no puedes subir cambio porque acá te faltan cosas. Porque justamente lo que nosotros hicimos fue modificar esa línea, así que no es que podemos hacer esto de forma, no es como que somos Dios y podemos tocar toda la línea histórica, ¿no? Imagínense que al ser un repo descentralizado, tendríamos que tocar el reset en todos los, o sea, tendríamos como acceso a todas las líneas históricas, lo cual no tendría sentido, ¿no? Si no, yo puedo trolear a Gonza y le puedo decir, che, mira, vos sabés que está aburrido, así que te borré todos los commits, ¿viste? ¿Cómo que borraste los commits, viste? Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales esto no está permitido, ¿no? Y bueno, también tenemos el git checkout, que sirve para muchas cosas. O sea, podemos cambiar de branch o podemos cambiar de commit. O sea, nos permite, al poder cambiar de commit directamente, podemos movernos entre la línea del tiempo y ir más para atrás o más para adelante si es que no estamos en el último. ¿Y qué significa que nos estamos moviendo? Que estamos moviendo el head. O sea, si bien recuerdan, el head es como un cursor, es como el punto en el que estamos parados. Y si nosotros hacemos un git checkout en commit anterior, ¿qué estamos haciendo? El head lo estamos moviendo para atrás. Lo estamos moviendo de commit. Ahora, antes que nada, abre el chat. Bueno, hagamos un ejemplo muy rápido, ¿no? Vamos a borrar esto un poco. Tenemos nuestro último commit acá fue el merge, ¿cierto? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar Alan a Gonzo. De nuevo, lo que ya estuvimos viendo, git status nos tira que tenemos Pepe con modificaciones sin comitear, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a comitear, como siempre. Vamos a poner actualizado nombre a Gonzo. Vamos a tirar el log de nuevo para estar seguros. Y ya tenemos este commit. ¿Y qué pasa? Yo quiero deshacer ese cambio y a la vez, esto es por lo cual está mejor usar el revert que el reset, quiero que me quede un historial de que yo revertí eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me copio el commit que quiero revertir, copio el hash, es decir, el ID, y voy a hacer un revert de ese commit. Así de sencillo. Enter. Me tira para confirmar Git la reverteación. Esto me abre un editor de texto y me tira ese mensaje como para confirmar. Así que voy a hacer, lo guardo, porque sé que está bien.
¿Y qué va a pasar? Me crea un commit nuevo y me dice revert actualizando nombre a Gonzo, ¿cierto? De nuevo, si tiro un git log, tenemos el commit inicial y tenemos el revert. Y si vamos al archivo de nuevo, vemos que volvió a donde estaba. Y ya que estamos, vamos a hacer un checkout al commit antes de que yo lo revierta, ¿no? Porque como yo tengo todo guardado en el historial, tengo como esa posibilidad. Entonces hago un git checkout, lo mismo, copio el hash del commit, me dice que el head, es decir, la posición en la que estamos parados, ahora es el commit con el ID, con el mensaje actualizado nombre a Gonzo. Y si vamos al editor, ahí estamos. Después, vuelvo al commit anterior en el que estaba el último, el revert, y vuelvo a este commit. Y si hago un git checkout, creo que el comando era así, si mal no recuerdo. Se me cambió la distribución de teclado al inglés, no encuentro el símbolo. Bastante troll. Pero bueno, podemos también hacer un... Perdón. Vamos a hacer, no sé, pp3. Y si tenemos el log, va a quedar revert y todo lo de siempre, digamos. Es como que con el checkout me voy moviendo de commits y con el revert, como había dicho, simplemente revierto los cambios, así como suena. Es muy sencillo. También creo que ahí había leído en el chat que esto se puede hacer de forma gráfica si usamos algún proveedor de repositorios como GitHub o GitLab, Bitbucket, etc. Generalmente tenemos un botón de revert que lógicamente triggerea este comando. ¿Sí? Nada más que eso. No voy a hacer demo de reset hard porque no quiero romper nada. Como digo, es algo que yo optaría por no usar nunca. Inclusive hasta tengo malos recuerdos. Es como algo que no... simplemente no es recomendable. O sea, podés romper todo de forma muy, muy rápida y sin vuelta atrás. De hecho, lo que pasó también con este chico, no voy a decir el nombre, Fran, cuando estaba usando GitKraken, por detrás una de las cosas que pasaron fue esa, digamos. No sé cómo se terminó triggerando un git reset y bueno, borrando el historial, digamos. Así que bueno. ¿Alguna pregunta de estos temas muy, muy básicos, no? Consulta sobre, me da acá, consulta sobre git reset, pero aplicándolo a una cantidad de head que uno tocó. Algunos podrían haberse subido al servidor, pero no mergeado contra integración, digamos, pero porque creo que también es parte del problema. Nosotros solemos hacer rápido. Yo hago un stash, me bajo los cambios. Hay conflictos, resuelvo, hago un commit. Pego el stash con el pop, conflicto de nuevo, resuelvo, commit, y lo que hago es borrar esos dos commits y crear uno solo y subirlo. Eso lo hacemos habitualmente, por ejemplo. Ok. No sé si realmente lo que estás haciendo es el git reset, porque digamos, si vos modificás tu línea histórica, no deberías poder pushear. Bueno, de hecho, si te tira error, probablemente esa sea la razón, ¿no? No, a Pero veces nos tira y lo forzamos nosotros. Cuando en ese caso que nos dice que nuestra fecha está más atrasada que lo que está arriba, por más que claro, sea lo mío propio, nosotros lo bueno, forzamos porque sabemos que los cambios que entran ahí son míos. Y de eso que tratamos de mergear después contra integración. bueno, eso es un ejemplo. Esto que me está comentando es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Tocar No la lo línea hago más. histórica de Git es algo peligroso dentro del proyecto, o sea, no debería ser necesario. Por lo que me estás comentando, el flujo de trabajo de tu team es como, no hace cosas raras, parece que es normal, pero sí la forma en la que estás usando Git es como media rara, en la cual no recomiendo, pero para nada. Pero no te preocupes, porque un poco más adelante en esta charla, ya cerrando, voy a explicar una forma de trabajo que yo creo que es la más sencilla, la más recomendada y la que te produce menos problemas, ¿no? Así que quédate para saber más. Ok. Está muy bueno este comentario. De hecho, si lo que a vos te preocupa es llenar de commits el historial y lo único que querés es uno solo con tus cambios,
hay algo que se llama Squash, que después también voy a nombrar y te voy a recomendar que investigues un poco, porque eso no lo metí en la charla, porque si no, no terminaba más. Pero justamente te resuelve ese problema sin romper nada, básicamente. Te mezcla commits en uno solo para que vos los puedas subir. Es como un merge, pero sin guardar el historial, sino que te guarda solo el último commit. Bien. Lo cual está muy bueno y creo que es el comando perfecto para resolver ese problema. ¿Qué es lo que más se te puede complicar al usar Git? Una pregunta. Dale, decime mientras pienso esa respuesta. Si hacemos eso de guardar todos los cambios en un solo commit y por algún error hay un error en algún cambio que hicimos en todos esos commits que pusimos en uno solo, tendríamos que volver, no vamos a ver específicamente dónde está el error, sino que está en todo ese conjunto que mandamos. Claro, justamente está buenísimo eso que recalcabas, o sea, yo justamente al final de la presentación pongo las buenas prácticas, una buenísima, excelente y necesaria práctica es que se hagan commits atómicos, se dice. ¿Qué significa? Que es mucho mejor tener 50 commits con cambios pequeños en cada uno que tener un solo commit con 50 millones de cambios. Porque justamente pasa eso que vos decís, o sea, si se genera un problema, hay un bug o lo que sea, después encontrarlo es como, lleva muchísimo más trabajo y realmente si lo haces de la otra forma es como mucho más sencillo, lo podés ir traqueando, hasta podés elegir, digamos, podés crear una versión aparte de lo que ya estás haciendo y elegir qué cosas traer de esas, ¿viste? O sea, podés traer porciones del archivo, lo cual está buenísimo. Así que está buenísimo eso que decís y realmente sí, es justamente lo que hay que hacer, es dividir lo más posible el tema de los commits. Así que gracias por nombrar eso. ¿Sabe facturar este pibe? De una, sí. Le podemos cobrar ahí una consultoría aparte, ¿no? ¿Alguna otra pregunta antes de que siga? Bueno, sigamos entonces. Otra de las cosas muy útiles en cuanto a Git. Supongamos que estás trabajando en una feature y viene tu TL y dice, tu líder técnico, ¿no? Por si no están acostumbrados al término. Te dice, che, deja de hacer eso y necesito hacer tal cosa urgente, ya, tiene que salir a prod dentro de 10 minutos. Y vos decís, uy, pero yo acá tengo un montón de cambios y si no lo voy a perder. No, tiene que salir ya. Bueno, la respuesta no es copiar la carpeta del proyecto y copiarla en otro lugar, ¿no? No hace falta hacer eso. Ni tampoco tenés que crear otro repositorio, ni subir los cambios antes de seguir trabajando con la otra cosa, ni nada de eso. Tenemos diferentes cosas para poder trabajar de esa manera, ¿no? La primera que justamente habían consultado son los borradores o stash, que básicamente un Git-stash es un borrador, justamente. Es un lugar como un contenedor donde vos dejás cambios que podés o no necesitar más adelante, ¿no? Básicamente escribiendo Git-stash ya creamos un borrador con los cambios que tenemos en nuestro head, ¿no? Ahora vamos a ver bien. Si queremos traer cambios de un borrador que ya creamos, es decir, supongamos que terminamos de desarrollar esa feature que nos pedían urgente y queremos seguir haciendo el otro, haciendo stash apply nos traemos el último borrador. Estos borradores, aunque nosotros los traigamos, no se borran por defecto si hacemos apply. Pero, si nosotros queremos traerlo y ya borrarlo de nuestros stashes, de nuestros borradores, podemos hacer un pop que nos hace las dos cosas juntas. O sea, nos aplica los cambios y los borra de ahí mismo. Podemos ver una lista de los stashes haciendo stash list. Un tip importante, no me acuerdo específicamente, pero estoy casi un 99% seguro que podés tener un máximo de 10 stashes nada más en Git. Así que hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Si queremos traer un stash en específico, supongamos que tenemos varias features que estuvimos haciendo así como en borrador, podemos traer una específica haciendo stash apply, stash arroba y el número de ese stash. Es un poco rara la sintaxis, pero bueno, es cuestión de memorizarlo, o inclusive hasta se puede
hacer un machete o se puede buscar en Google, la vieja confiable. Otra cosa que no solamente nos sirve para el tema de multitasking es cuando nosotros queremos trabajar con múltiples versiones o no solo queremos, sino que lo tenemos que hacer a veces. Y justamente un ejemplo es como esto que me decían de qué pasa cuando tenés muchísimos cambios y necesitas, por ejemplo, sacar una versión urgente ya con features que ya están, ponerle en una rama, pero que están mezclados con otros cambios que no queremos, ¿no? ¿Qué pasa? En ese caso se puede hacer lo que se le llama cherry pick. Es un nombre bastante fancy, pero básicamente significa que vamos a elegir commits que queremos traer, ¿no? Es medianamente sencillo el comando, simplemente hacemos cherry pick y el hash del commit, lo mismo que el revert o esas cosas, para traer el commit desde otra branch. Ahora lo voy a mostrar bien, pero yo, por ejemplo, puedo estar en la branch pp2 y me quiero traer un commit que está en pp1, lo puedo hacer perfectamente, simplemente haciendo un cherry pick. Podés traer commits también, pero tenés que tirarle este parámetro. Es un poco complicada la explicación del por qué, así que voy a proceder a omitirla por cuestiones de tiempo. Pero básicamente, si querés traer un merge, vas a tener que tirarle esto. Le vas a decir básicamente que es un merge el que querés traer. Podés traer un commit y cambiarle el mensaje. En el caso de que te quieras copiar la tarea de alguien, pero modificarla, simplemente haces un cherry pick del merge, perdón, del commit. Le pasás "-e" con un mensaje nuevo y te traes los cambios de ese commit, lo creas, pero le cambias el mensaje. Esto y este último, que sirve para el caso de si tenés muchísimos cambios en un solo commit y necesitas tocar solo algunas líneas. ¿Qué pasa? Vos no querés traerte el commit entero porque no es que vos querés aplicar todos esos cambios de una, sino que querés traerlos, modificarlos y guardarlos. En ese caso lo que vas a hacer es un cherry pick no commit. ¿Qué significa? Tal como se puede descifrar por la sintaxis, nos traemos el commit, pero solamente sus cambios. No es que traemos el commit entero, sino solo los cambios que se hicieron. Es decir, traemos el código puro, no tocamos la línea histórica. Podría hacer una demostración antes de pasar al siguiente tema, así nos queda bien en claro. Volvamos al otro escritorio. Por cierto, yo no pregunté, pero se puede ver bien todo el código acá sin ningún problema, ¿cierto? Cualquier cosa, tírenme en un chat. Bueno, sigamos haciendo commits, ya que está divertido. Vamos a poner que acá quiero cambiar el nombre de nuevo, vamos a poner Gonza 123. Lo guardo. Lo mismo de siempre, me creo el archivo, me creo un commit. Udate Gonza. Revisamos de nuevo, tiramos un log y vemos que tenemos el commit acá. Ahora, supongamos que yo quiero volver hasta este commit, ¿no? Quiero volver a este punto. ¿Cómo hacíamos que para volver? Un checkout. Así que vuelvo con el checkout, se me actualiza el head al punto en el que yo quería. Y lo que voy a hacer a partir de acá es crear una branch nueva a partir de ese commit, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ponerle Gonza 1, vamos a ponerle en este caso. ¿Qué pasa? Si tiro git log, yo el commit como es en el que yo agregué Gonza 123, no lo tengo acá. No está en esta branch. Sino, ¿dónde estaba? Estaba en pp3, creo que era. A ver. Sí, acá está, Udate Gonza. Entonces, si yo quiero traerme este commit, ¿qué voy a hacer? Copio el hash, me muevo a la otra rama de Gonza 1, la que creé. Por las dudas, vuelvo a revisar, tiro git log, no está el cambio. ¿Cómo lo traigo? Git cherry pick y el hash. Se copió mal el hash, de hecho. Voy a tener que volver a copiar de nuevo el pum pam.
De vuelta 11-1. Vamos con el cherry pick. Ahora sí. Entonces, enter. ¿Qué pasa? Como yo estoy mezclando dos cosas distintas, estoy mezclando básicamente el commit que quiero traer, que se llama update Gonza, junto con otro commit que también tocó esa línea. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener un conflicto. Entonces, si me voy al archivo, acá tengo justamente el conflicto. Mira, me sale acá el hash del commit que me produjo el conflicto y el mensaje del commit, inclusive. O sea, más fácil imposible. Entonces, ¿cómo se resuelve? Borro lo que no va, como siempre. Guardo. Si me tiro un status, me va a decir que se modificó en ambos lugares. ¿Cómo marco como resuelto cómo es el conflicto? Simplemente lo de siempre, hago un commit, sabiendo que se resolvió, lo guardo, ya se creó, y me va a faltar nada, de hecho, ya cuando haga git log, acá tengo el commit que me traje. Acá simplemente me estoy trayendo un commit de una branch hacia la otra. Nada más. No estoy mergeando las ramas, porque obviamente mergear implica que voy a mezclar todos los commits entre una y otra, sino que lo que estoy haciendo acá es simplemente traer uno solo, y nada más. Esto puede ser útil justamente para los casos esos que nombraba, cuando por ejemplo querés traer una feature de una versión a la otra sin necesidad de traer todos los updates. Este es un caso muy útil. Bueno. Está tomando más tiempo del que planeaba, así que dejo unos muy pocos minutos por si quieren hacer preguntas rápidamente. Sí, señor, 1000 veces sí. Estaría bueno hacer una de Docker. Exactamente, como predijiste, me tiró conflictos, así que perfecto. ¿Alguna otra pregunta o algo para decir? No, yo ya me saqué la duda que tenía sobre los stash. Era solamente cómo recuperar un stash de una lista de stash. Pero salió en la PPT. Bueno. Bueno, sigamos entonces. Ya para ir cerrando un poco, esto justamente va a resolver uno de los problemas que estuvimos viendo. Obvio que Git, por lo principal que se elige casi siempre es por este tema, por el trabajo en equipo. Es más, los proyectos que son de código abierto, es decir, que cualquiera los puede tocar, justamente usan Git por esto, porque puede mantener organizado una cantidad básicamente sin límite de gente, o sea, lo cual está buenísimo. Esto se hace trabajando con los remotos, que ya había nombrado anteriormente, o remotes, donde se pueden agregar remotes, es decir, se pueden agregar repositorios con los cuales nosotros queramos trabajar, obviamente que tienen que estar relacionados, o sea, tienen que ser del mismo proyecto, básicamente. Si no, te va a tirar error cuando quieras subir cambios o bajarlos. Se puede renombrar, o sea, yo ahora voy a mostrar que se puede tener una lista de remotos. Podés borrarlos de tu lista. Podés listarlo, que es justamente lo que más vamos a ver. Cuando hagas un pull y push, es decir, cuando te traigas o subas cambio, puedes especificar desde o hacia cuál de los remotos que tengas agregados que querés hacer esa acción. Y bueno, esto es obligatorio para trabajar con forks y te diría que en cualquier laburo. Así que indispensable saber esto. Vamos a hacer un flujo de ejemplo que es así como yo creo que se debería usar, ¿no? En este caso voy a tomar de ejemplo que tengo un repositorio dentro de la administración de Naranja, que es donde yo estoy laborando. Básicamente Naranja tiene su repositorio principal. ¿Y qué pasa? Yo no tengo permiso de escribir ahí porque imagínense que si todo el mundo tuviera permiso, cualquiera podría tocar el código Naranja y como que no da, ¿viste? Entonces, ¿qué se hace? Se crea lo que se llama un fork. Es decir, es como una copia exacta de ese repositorio, pero en tu
en tu perfil, digamos, en tu cuenta. Esto ahora lo vamos a ver bien con el tema de GitHub y esas cosas. Una vez que tenés el fork, lo clonás a tu compu, es decir, te bajás básicamente la línea histórica con toda su data. Ese fork ahora va, cuando vos listes los remotos, vas a tener uno solo que va a ser desde donde vos lo clonaste, ¿no? Como nosotros clonamos nuestro fork y no el repo principal, vamos a tener solamente el nuestro. En este caso, mi nombre de usuario es AE Berdinelli. Y bueno, como el repo se llama naranja, va a ser como que ese va a ser el remoto. Los remotos pueden estar en dos formatos distintos. Uno es HTTPS, otro es SSH. No vamos a explicar ahora la diferencia ni nada porque no nos da el tiempo. Es más, si pueden notar, me estoy apurando porque ya se nos está haciendo tarde. Pero eso básicamente. Por defecto vamos a tener siempre de remoto el cual fue el que clonamos. Entonces, si yo quiero agregar un remote para agregar el de naranja, lo que voy a hacer es un git remote add con el nombre y la URL. Acá yo dejo un ejemplo de si quisiera agregar el remote de naranja. A este remote le puse el nombre naranja, pero lo que está bueno saber es que generalmente cuando se trabaja de esta manera, con forks, cuando yo quiero subir o bajar cambio al repositorio principal, a ese repo principal se le suele llamar upstream, es como el nombre más común. Es más, casi en todas las explicaciones que vayas a encontrar en internet, el repo principal siempre va a ser el upstream y el origin va a ser tu fork. Y bueno, si yo después quiero traer cambio desde otro lugar, si tuviera el nombre que había mencionado recién, ahí haría un pool de upstream y de la rama que quiero traer. Vamos a hacer una aplicación pero muy rápida en vivo, veloz, diría. Vamos a github.com. Esto ni siquiera está preparado, así que es un... ¿Cómo es? A ver, ¿a quién le puedo copiar un repo? ¿A quién sigo yo? ¿Estará Johnny Bricio acá en la llamada? Así le copio un repo. Acá está. Bueno, acá estoy en el perfil de Johnny Bricio, un gran compañero pro. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero agarrar uno de sus repos y clonármelo y subir cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá veo un repo que se llama Mercado Libre. Perdón si muestro código que no debería, Johnny, pero por las dudas lo voy a hacer muy rápido, así no se ve. ¿Qué pasa? Acá casi todos los proveedores de repo a lo que yo suba código van a tener como opción de hacer un fork. En este caso yo tengo un botón acá, arriba a la derecha. Entonces me creo un fork. Yo tengo dos cuentas de Git, voy a elegir en la mía personal. Le doy unos segundos. Y bueno, acá ya tengo una copia dentro de mi cuenta de ese mismo repo. Entonces, lo voy a clonar. Acá voy a usar HTTPS. Perdón, voy a usar SSH en este caso. Yo tengo todos mis proyectos dentro de dev. Así que voy a hacer un git clone con esa URL. No tengo que agregarla aquí. Bueno, volvamos a esto. Entonces, voy de nuevo a Mercado Libre. Y acá ya tengo clonado el repositorio, tal como lo había dicho. Y si tiro un git remote, vamos a ver que tengo el de origin mi cuenta, porque esto lo cloné desde mi repositorio. Entonces, si yo quisiera subir cambios o algo más, voy a necesitar sí o sí tener el remoto del repo original para poder decirle que quiero traer cambios de ahí, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a este mismo ejemplo. Vamos al repo principal. Copiamos el link. Y si tiro de nuevo el "-b", voy a tener un listado de dos remotos, ¿no? Ahora, ¿por qué me aparecen 4? Porque un mismo remoto puede tener direcciones diferentes para bajar y para subir, ¿no? Es muy raro que pase, yo creo que nunca me pasó en la vida, pero bueno, por eso es que salen 4 en vez de 2, ¿cierto? Pero básicamente son 2, son upstream y origin. Entonces, si yo me quisiera traer cambios de upstream, ¿qué voy a hacer? Simplemente hago un git pull y le digo upstream. Y ahí, bueno, en este caso ya está up to date,
pero me estoy trayendo básicamente los cambios adentro de la rama de master del repo de Johnny. Bueno, también tenemos otras operaciones muy básicas, como bueno, el git remote rename, inclusive, si yo quiero nombrar esto a Johnny, lo puedo hacer. Y si tiro "-b", ahí ya me quedan los cambios. Pero bueno, creo que eso es lo más básico. Lo que se suele hacer en este flujo de forks es el repo principal, que sería el del proyecto, siempre va a ser el upstream. Y el código que yo quiera ir subiendo, además, lo voy a subir al origin. Siempre al origin. Por ejemplo, acá vamos a crear un archivo, a ver si puedo. Oh, muy mal, Johnny. Esto tenía que ir en el git ignore, ¿eh? Supongo que quiero cambiar este archivo, ¿no? Quiero poner un texto random. Sí, esto la manqueó acá mi buen amigo. Bueno, no lo voy a poder hacer con este repo porque tiene... Esto también es algo que te puede dar problema de Git cuando estás subiendo millones y miles de millones de líneas de código, que tampoco es común. O sea, esto generalmente es cuando sucede alguna manqueada. Sin ofender, Johnny. Que bueno, es cuando, por ejemplo, acá subimos la dependencia del proyecto, que tiene subdependencias, y bueno, se crea un árbol infinito de archivos. Y bueno, me tira error básicamente porque no puede trabajar con tantos archivos al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, lo que nos importa es simplemente cómo administrar los remotos, que es eso, que es simplemente con estos tres comanditos. Con el git remote -b, con el add, rename, y bueno, hay dos que no nombré que son menos importantes, que es el delete para borrar y el set URL cuando queremos cambiar la URL. Pero bueno, no creo que haga falta saberlo. Volviendo a hacer un repaso que bueno, no voy a mostrar en vivo porque ya no da el tiempo. Simplemente yo trabajo siempre con mi fork, o sea, actúo como si fuera que el repo principal va a ser mi fork, no el repo posta. Subo los cambios ahí y bueno, ya después me voy a la interfaz que me ofrece GitHub en este caso, que bueno, ya me va a dar opciones para crear merge requests. Básicamente le aviso al repositorio principal que quiero que traiga mis cambios al suyo. Es lo mismo, o sea, le indico que tiene que hacer un git merge, solo que en vez de ser de dos branches distintos, va a ser de dos remotos distintos. Actúe de la misma manera, básicamente. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Sé que fui bastante rápido, pero bueno, como para ir cerrando. No, bastante claro. Perfecto. Sí, mala mía, la verdad que no... Viste que lo improvisado siempre sale mejor. Bueno, este caso es un caso que no cumple con la regla, ¿no? No, la verdad que ni me fijé los repos que podía forquear, así que está bien, hace 5 años, está bien. Se lo perdonamos. ¿Qué diferencia hay con copiar esas URL diferentes? ¿Te referís a el tema de el SSH y el HTTPS que había comentado? Sí, eso es lo que decía. Bien. Bien, lo que cambia es la forma en la que vos te autenticás con tu servidor de repositorios, ¿no? Generalmente, copiar de URL no requiere permisos a no ser que vos estés subiendo código, ¿no? ¿Qué pasa? Simplemente cuando vos clonás un repo usando HTTPS, cada vez que vos quieras escribir sobre ese repo, te va a preguntar básicamente el nombre de usuario y la contraseña que vos tenés en ese servidor, ¿no? Es como una forma de autenticación. En cambio, usando SSH, el SSH también es un método de autenticación bastante usado. De hecho, es la opción que yo recomiendo, pero que bueno, también requiere que se googlee un poquito porque tampoco llegué a aplicar esto porque es bastante largo. Pero básicamente de esa forma lo que vos vas a tener es una key privada en tu PC
y en el repositorio, perdón, una key pública en tu compu, en donde estés trabajando, y una key privada en el servidor de repos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas a subir código, no te pide el login, sino que lo que hace por detrás es subir esa key pública y validarla contra esa key privada. Y si las dos están bien, quiere decir que estás autenticado correctamente, entonces se sube tus cambios de una, ¿no? Puedes escribir sin problemas. Es como una autenticación, pero mucho más rápida. Y que, bueno, no tenés que estar todo el tiempo poniendo tus datos de login, ¿no? Así que eso es en resumen. No sé si tenés alguna otra duda al respecto. No, era eso nomás. Perfecto. ¿Alguien más? Alan, disculpa, te hago una simple pregunta. Dale, decime. Mira, sí, soy amigo de las herramientas gráficas, por eso uso GitHub Desktop, honestamente. Ok. Mira, ahora estoy en un proyecto que usa GitLab y Ujú. lo estoy utilizando a través de GitHub Desktop. No sé si hay algún Ok. conflicto entre usar esa herramienta gráfica o de escritorio contra el repositorio de GitLab. Te pregunto esto porque realmente antes no usé GitLab como repositorio, para serte honesto. Lo vinculé de esa forma y al parecer está todo bien. Te hago Ok. esta simple pregunta, por cualquier cosa que me vayas a decir, de que no es bueno. No, o sea, solo te vamos a hacer bullying por usar herramienta gráfica. No, mentira, no Imagina, pasa me nada. imagino. Por suerte GitHub Desktop, cuando lo desarrolló, dijo, no vamos a ser malos, así que si alguien quiere usar nuestro programa con otro proveedor, no pasa nada, ¿viste? Así Ujú. que, no, de hecho debería funcionar exactamente igual. Por ahí, lo único que cambiaría es si, no estoy seguro si ya lo actualizaron, pero yo en su momento cuando lo probé, no tenía, como que no le daba soporte cuando la cuenta del otro proveedor era de tipo Enterprise, ¿no? Cuando es una cuenta empresarial. No sé si ahora Ujú. ya se habrá modificado, pero bueno, eso es lo único y calculo que ya lo habrán arreglado, así que no deberías tener problemas, la verdad. No, lo conecté y no tuve conflicto. Tiré un par de git config porque me salía un problema de autenticación y cosas por el estilo. Pero Claro, está funcionando y bueno, te consultaba por los dudas que me decías, bueno, no sé. Cuando lo quieras usar, cuando quieras hacer el primer commit de esto, no te va a andar o vas a tener este conflicto o algo por el claro. estilo. Pero era por No, la eso. verdad que no deberías tener ningún problema. Bueno, listo. Bueno, Gracias. ¿alguna otra? Última oportunidad, ¿eh? Si no, ya voy cerrando. Bueno, ya que todas las dudas fueron esclarecidas, para la próxima charla o si se quedaron con ganas de seguir viendo otras cosas de Git que no pudimos ver porque no nos dio el tiempo, acá dejo algunos, ¿cómo es? Algunas cosas que estaría bueno que vean. El tema de Rebase, que en resumen, como que le cambias el origen a una branch, digamos, el origen de dónde se creó. El squash para mezclar commits en uno, que era eso que habíamos nombrado. Los hooks, que también nombré muy por encima. Los submodules, que personalmente no me gusta trabajar de esa forma, pero básicamente si tenés un repo con varios subrepos adentro, bueno, cada uno de esos subrepos se llama submodules. Y bueno, los tags, que es algo bastante sencillo de aprender, así que se puede googlear fácilmente. Pero que bueno, muchos proyectos lo usan, así que estaría bueno saberlo. Y bueno, ya lo último, para ir cerrando, les dejo algunas buenas prácticas que por lo menos en mi opinión son bastante útiles y que deberían estar sí o sí en su proyecto. Uno, traten de no usar git add punto, o sea, cuando vos haces git add punto, básicamente agregás todos los cambios que tengas desde tu carpeta raíz hasta bueno, todo lo que sigue, incluyendo sus carpetas, lo cual no está bueno, siempre está bueno revisar cambio por cambio. No usen commits que no describan no usen mensajes que no describan qué es lo que hace ese commit, porque a la hora de traquear qué fue lo que cambió, es un dolor de cabeza. Esto que habíamos dicho, es mejor tener 50 commits con cada cambio que tener 50 cambios en un solo commit. Para aprender hay que romper, y esto no solo aplica a Git, sino a cualquier
cosa realmente relacionada con software, así que traten de romper. Piensen 2 o 5 o infinitas veces antes de hacer un reset hard. Traten de no hacerlo. Yo directamente no lo expliqué porque no quiero como básicamente hacer que la gente lo use. Quiero evitarlo. Así que lo omití directamente. Para todo problema vas a tener un comando de git. Y bueno, si no estás seguro de usarlo, puedes googlear bastante. Hay tanta docu de git que es increíble la cantidad de docu de git que hay. Hay en múltiples idiomas. Hay videos, hay cursos, hay libros de git. Aunque no lo crean, Git tiene tantas cosas que hasta hicieron libros, así imagínense. Y bueno, eso sería todo y les agradezco mucho por haber participado. Básicamente, gracias. Vuelva pronto. Gracias, Alan. Buenísimo. Nos vemos y ahora quédense. Ahora voy a mandar ahí un dato por si quieren preguntarme la gente que tenía casos muy raros. Ahora les tiro por chat de este mismo Zoom cómo contactarme. ¿Sí? Para los demás, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, muy bueno todo. Gracias, Gracias, Alan, por el entonces. espacio y gracias a Gracias, todos. Alan, muy bueno. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.